Bienvenidos, esta es Miradas en el canal 31 de Tendencias Prime, el programa que pone énfasis en la forma humana de ver el arte. Nuestro invitado de hoy es un magnífico invitado, yo de verdad me siento honrada, Francisco Brugnoli, por presidente del MAC, director del Museo de Arte Contemporáneo. De verdad, yo estoy feliz de que podamos compartir esta mirada sobre el arte hoy, así es que bienvenido. Bueno, gracias, pues ahí conversaremos sobre arte. Francisco, ya lo decíamos antes, ¿verdad? Yo estoy honradísima porque eres un privilegiado, de verdad, en cuanto a la mirada que tienes del arte, que has ido con los años, ¿verdad?, visualizando nuestros cambios, nuestros procesos y los procesos artísticos. Pero antes de ir a tu gestión, a esa mirada, a la mirada actual, a las modificaciones de nuestro arte, me gustaría partir por ti. Siempre partimos, en nuestros televidentes lo saben, partimos con qué despiertan estas búsquedas artísticas tuyas desde los orígenes, Francisco. Lo inverso a un privilegio. ¿Sí? Es una problematización constante y progresiva, ¿no? Y eso, digamos, yo creo que no es un privilegio, ¿no? Sino que es una circunstancia con la que uno vive y de la que ya no puede salir, y de la verdad es que se buscó voluntariamente. Entonces tampoco se desea salir por ninguna razón, ¿no? ¡Qué maravilla! O sea, definitivamente es un placer lo que haces, porque generalmente el artista tiene algo de resistencia del medio cuando dice, oye, no, esto no es solamente una inquietud. Bueno, de resistencia del medio yo he sabido bastante, ¿no? ¿Sí? Con mi obra, ¿no? Fue considerado un escándalo por bastante tiempo, sí, etcétera, sí, bueno. No. Pionero se destapa de alguna manera. Yo quería ir un poquito más atrás, antes de justamente esa polémica y ese impacto que tiene tu obra en los años 65 más o menos, pero desde el origen te estuvo inquietando siempre esta búsqueda. ¿Qué pasa de pronto en los años 65, por ahí, cuando eres pionero en visualizar o mostrar otro tipo de arte? Bueno, el artista es una persona que de pronto se encuentra profundamente insatisfecho con el mundo, ¿no? Sí, sí. Y de alguna manera quiere actuar, ¿no? O sea, le es irresistible, ¿no? Actuar respecto a esto, ¿no? Claro. Involucrarse. Hay una insuficiencia en muchos aspectos y desde luego esto es un trabajo que no ha sido solo además, sino que con mi compañera Virginia Razzoli, ¿no? Sí. ¿No? Emprendimos, digamos, una mirada muy crítica a todo nuestro entorno de producción de arte, y en cuanto a lo que dejaba fuera lo que se llamaba arte o lo que se llama arte en ese momento, ¿no? De nuestra realidad local, de nuestra vida, de la dureza de nuestra vida, pero también de una poesía de la vida, digamos, que no estaba considerada en la esfera académica, ¿no? Claro. Y ahí iniciamos una serie de exploraciones, ¿no? Haciéndonos preguntas, ¿no? Muy diversas, ¿no? Muy diversas, ¿no? Una era sobre este rol del artista de considerarse un representante, o sea, una persona que es importante que entregue su mirada y la valorización de la mirada más que de la cosa vista. Claro. Y quisimos invertir, ¿no? Y valorar aquello que se veía, ¿no? Y disminuir, ¿no? El valor de la mirada, sino solamente dejarla, digamos, en relevancia en cuanto al recorte, ¿no? En cuanto a lo que yo miro y excluyo, ¿no? Claro. Y en ese sentido tratamos de ser lo más desprejuiciados posible, ¿no? Y al mismo tiempo, indudablemente, con una crítica muchas veces muy sarcástica respecto a la escena, ¿no? La contracción de la escena con aquello que nosotros privilegiamos como mirada, digamos, como mirada, ¿no? Eso es lo que yo te podría decir, ¿no? No fue fácil. ¿Por qué no? Porque la pintura, estudiamos pintura, ¿no? Tradicionalmente se hace en un cuadro, sí. Y para nosotros se convirtió en una otra cosa, ¿no?
¿no? En cuadros que no tenían bordes, en construcciones que iban más allá de la superficie, que empezaban a ocupar suelo, que empezaban a invadir el espacio del espectador, pero no solamente en el sentido físico, sino que en cuanto a los conceptos del del espectador respecto al arte, ¿no? Entonces, las primeras cosas nuestras, la gente se indignaba porque había un collage, ponte tú, con una caja de Rinso, ¿no? Vacía, ¿no? O una serie de despojos, ¿no? De ruinas, ¿no? Bueno, otras veces eran cosas muy poéticas que venían del arte popular, en fin, ¿no? Recorríamos mucho las calles, ¿no? Había una poesía en la manera de pintar los locales comerciales, los bares, los restaurantes, ¿no? De barrio, ¿no? De la Vega, ¿no? El colorido muchas veces de ropas vendidas en La Vega, no había la ropa usada en la calle como hay ahora y en todas partes, ¿no? Tejidos, digamos, muy bonitos, ¿no? Y todo eso tratábamos de que fuera conformando un total que estaba excluido, un total que los artistas no miraban, ¿no? Eso fue, digamos, y de ahí, bueno, ya hay una experimentación permanente. La cuestión principal es que, para mi juicio, y esto es una cosa que repito todos los días con mis estudiantes, ¿no? El artista no puede serlo si no sale del espacio familiar. Perfecto. Esto no me refiero a la mamá y el papá, ¿no? Sino a la familiaridad de las cosas, ¿no? Claro. Lo cotidiano, lo que se entiende, el hogar familiar es el hogar del mundo al que tú perteneces, ¿no? El artista es la persona que se pregunta sobre el valor de ese mundo, ¿no? Y por lo tanto entra a un espacio extraño, ¿no? La palabra experiencia tiene que ver con arte experimental. Ahí hay una palabra eje, ¿no? Claro. Entre medio, ¿no? Que viene del griego, que es peri, ¿no? Claro. Peri significa peligro. El que no se arriesga, el que no trabaja en una zona de riesgo permanentemente, no está haciendo nada, ¿no? Está haciendo una artesanía, ¿no? Claro. Hay algo, tú eres poeta, me acabas de decir, ¿no? La poesía tiene algo extraordinario, ¿no? Que no tiene la novela, por eso es poesía, ¿no? Para el poeta la palabra no es suficiente, porque hay cosas que no se pueden nombrar, que no tienen palabra, ¿no? Entonces tiene dos alternativas, ¿no? La página en blanco, o sea, no hacer nada, claro. Porque la página en blanco puede contener todos los posibles, ¿no? ¿No es cierto? O forzar la palabra, ¿no? Y poniéndolo en una situación de vacío, ¿no? Como los haiku japoneses, que soy, claro, ¿no? Sí. Bueno, ese, sí. ¿No? Y de esa manera hay una ampliación, ¿no? De la palabra más allá de aquello que nombra, ¿no? Así es. De qué manera lo nombrado está insuficientemente nombrado por la palabra, de qué manera esa palabra es capaz de nombrar más de lo nombrado, ¿no? Claro. Bueno, eso es arte. Sin eso tú no puedes hacer arte. Sí, sin duda, sin duda. Estos cuestionamientos y este quebrar esquemas ha sido una búsqueda constante y un legado para tus estudiantes. ¿Cómo recibe esto del quiebre, de la necesidad? Bueno, tengo estudiantes muy buenos, sí. Históricamente, ¿no? Yeah. Desgraciadamente, en un medio muy ingrato, yo en este momento trabajo en la Universidad de Chile. Durante la dictadura yo fui exonerado, fundé la Escuela de Arte de la Universidad Arcis, que fue, a mi juicio, la escuela más experimental que ha habido en Chile, ¿no? Es una pena la situación actual de la Universidad Arcis, ¿no? Un desastre en ese sentido. Y trabajo en la Chile por un principio muy fundamental, el principio de la autonomía, ¿no? El principio, digamos, de que la palabra de un profesor, ¿no? Es válida, ¿no? Claro, y él, ¿no? Hay algo ahí que no se la va a impedir nadie, ¿no? Ese espacio ese es el espacio privilegiado. Perfecto. No la vida que uno ha llevado. La vida que uno ha llevado tiene muchos contratiempos. Te acabo de nombrar uno más o menos importante. Estuve 20 años fuera de la Universidad Estatal, ¿no?
¿no? Entre el 73 y el 93 se cumplen 20 años, Claro. ¿no? Harto. Y no Sí, son sí, años sí. fáciles, ¿no? No, sin duda, sin Bueno. duda. Francisco, a propósito de esos años difíciles, de esa calidad de estudiante y de esa libertad para decir, mira, esto, de esta libertad en el propiciar el arte, porque tú nombrabas que habías hecho clase con esa libertad para que... Hago entonces, clase. claro. Todavía no me he muerto. No, 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 que hacías clase en la Universidad Arcis. Sí, Estaba exactamente. remitiendo a esa libertad que hablaste de generar desde esa libertad desde que tiene La el profesor diferencia para que está en genera. que en el Arce había muchos cursos, el espíritu completo era la experimentalidad, Claro. ¿no? Mientras que a veces yo encuentro muy pocos colegas, ¿no?, que están con ese mismo esfuerzo ahora. Y además, por otra parte, en la Universidad de Chile trabajamos muy solitariamente, ¿no? Ya. Entonces tampoco hay mucho... tú no tienes mucha conciencia del programa que llevan los estudiantes, ¿no? Ya. No, el taller se convierte entonces en una casa muy especial para mí, ¿no? Ya, ya, perfecto. Pues, de pronto nos queda en esto de revisar el quehacer académico y el quehacer con los estudiantes y el ir guiando el tema de las clases. Y tú decías, mira, en este quehacer, ¿verdad? Nos vamos quedando muy solos. ¿Cómo explico o cómo le llega al telespectador eso? ¿Qué significa Pero eso? si el problema fundamental es que uno tiene que hacer lo necesario. Perfecto. El espectador siempre va a tener un problema, ¿no? O sea, se dice que el arte es de más allá. No, no es eso. No somos profetas los artistas, Ya, ¿no? perfecto. El arte es la mirada crítica a la actualidad. Esa mirada crítica, ¿qué es lo que sucede con esa mirada crítica, no? Hay un concepto de signo, ¿no?, de uno de los grandes maestros de la semiología, Saussure, ¿no?, Sí, sí, que sí, te dice que un fascinante signo eso, sí. está compuesto de un significante y un significado. significado. Eso es terrible. Haber planteado eso es terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque te habla de dos partes. Esto quiere decir que tú puedes hacer una fisura. Claro. ¿Por qué la fisura? Justamente por lo que hablábamos, ¿no? Porque el significado puede ser no corresponderse exactamente con el significante y a veces es necesario abrir el significante para generar otro significado, otros sentidos, ¿no? Esa es una clase de arte, eso es una operación fundamental, abrir a los sentidos, ¿no? Sin duda Un poeta italiano de las vanguardias, Marinetti, ¿no?, habló de las palabras en libertad. O sea, esas eran palabras que volaban en el aire, ¿no es cierto?, ¿no?, y caían donde el poeta quería instalarlas, ¿no? Claro. Eran palabras que no estaban necesariamente designando algo, ¿no? Eran palabras, ¿no? Volviendo a Saussure, Francisco, Saussure no solamente habla del significado y del significante, sino que le da, en ese triángulo semiótico, ¿verdad?, le da un elemento adicional, o considera un elemento adicional que es el referente, o sea, la alusión a la realidad. ¿Qué tanta preponderancia tiene eso? Bueno, ahí está todo, porque, claro, o sea, el significante es el referente, en buenas cuentas, ¿no? El problema es que lo que pasa con ese referente después de estos procesos, ¿no? O sea, este vaso, ¿no?, te dice que está hecho para tomar agua, pero no te lo dice él, ¿no? Te lo dijo tu papá, ¿no? Y a tu papá se lo dijo su abuelo. O sea, pertenece a un sistema cultural, ¿no? Lo puedo sacar de ahí. Solamente preguntarse eso es importante. Claro. Sin duda que generar el quiebre, que lograr el que no miremos las cosas de la misma manera, ¿verdad? Y darle una mirada distinta a lo que vemos, a lo que observamos y a nuestra sociedad, ha sido de una tenacidad tuya increíble, porque me imagino que estamos tan acostumbrados a ser guiados socialmente y a aceptar la tradición. Los que vivimos en la ciudad tenemos el acuerdo de convertirnos en ciudadanos, ¿no? Ahora yo puedo ser algo menos que un ciudadano, ¿no? Puedo ser un mero habitante. El mero habitante, o sea, soy un número en una estadística,
soy una persona que ocupa tantos metros cuadrados necesarios para vivir, ¿no? ¿Ah? Que tengo un supermercado, etcétera, etcétera, etcétera. Todas acciones medibles, ¿no? ¿Ah? El ciudadano tiene la obligación de ser, por el mismo hecho de ser parte del acuerdo de convivir, ¿no? De estar mirando críticamente ese acuerdo, ¿no? Así es. De tal manera que el ciudadano es un ser interactivo, ¿no? Interactivo con la comunidad. Bueno, el arte es una manera de interactuar con la ciudad, ¿no? Sí. Y en este sentido tienen que entenderse las intervenciones que hacen los artistas, ¿no? Claro. Las performances callejeras, Ajá. ¿no? Etcétera, etcétera. Pero no solamente la calle, ¿no? Un museo, que lo que es una sala de exposiciones, son también lugares de interpelación ciudadana, ¿no? Claro. ¿No? Así como el Parlamento. Lo que pasa es Sí. que la ideología que estamos acostumbrados a vivir no parece ser que esos aspectos, ¿no? Del rol del ciudadano, ¿no? Que causan cierto temor, ¿no? Así es. O sea, estamos entrando en el territorio de lo prohibido, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos un decano en la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Un filósofo, ensayista, poeta brillante, Luis Oyarzún Peña, ¿no? Y él escribió un ensayo sobre el arte contemporáneo y lo inicia con el primer párrafo es de una sencillez, pero espectacular, ¿no? Y tan amplio, ¿no? Dice: el arte contemporáneo, ¿no? O sea, el arte de mi tiempo, ¿no? Está hecho para crear problemas que yo me llevo para la casa. La casa es el lugar de lo familiar, de lo que hablábamos primero, Claro, ¿no? te lo imagino. Yo le llevo un problema a lo familiar, ¿no? Disloco la casa, Claro. ¿no? ¿Ah? Pero la casa es lo familiar, la casa es la ciudad, es la convivencia, es la ideología que yo habito, ¿no? Disloco eso, Sí, ¿me entiendes? sí, sí, Y eso entiendo eso. indudablemente que causa resistencia, ¿no? ¿No? Entonces hay por ahí artistas que dicen: cuidado, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Que si tu obra tiene mucha aceptación, ¿no? Sí. Tienes que mirarla críticamente, Críticamente. ¿no? Algo está pasando. Algo, o algo malo está algo pasando. raro está pasando con ella, ¿no? Muy bien. ¿Ah? Lo más probable es que sea equivocado. Lo más probable es que haya un grado de complacencia demasiado Claro, grande, sí, ¿no? sí, que tú estés sirviendo de otra Claro. manera, no Claro, estés sirviendo no. realmente al arte. No. Sino, quiero llevarte a tu rol ahí en el Museo de Arte Contemporáneo, de este circuito cultural del que hablábamos también previamente. Qué importancia. Está en un lugar privilegiado, es un espacio tremendo, ¿verdad?, en cuanto a lo patrimonial. ¿Cuál es la importancia para ti que tiene este rol tuyo, esta dirección tuya siempre de acompañarlo? ¿Con qué mirada lo diriges? De luego tenemos dos espacios, ¿no? Los dos espacios son edificios patrimoniales Claro. de un gran valor. Uno en el Parque Forestal y otro en Quinta Normal. Los dos ubicados en parques, Claro. ¿no? El ubicado en el Parque Quinta Normal tiene el beneficio que es el parque más visitado de Santiago, ¿no? Y que está además en algo muy especial, en un circuito cultural que es Sí. único en Latinoamérica, único en Latinoamérica. Ahí hay, entre el planetario Sí. y el Museo de la Memoria, ¿no? Entre el Artequín, ¿no? Y el Museo de Pedagogía, hay 13 espacios culturales, ¿no? Hay 13 lugares que están funcionando constantemente, digamos, con problemas, atendiendo problemas culturales, ¿no? Y con muchas visitas de público, Sí, ¿no? sin duda. Bueno, eso, te fijas, el Museo del Parque Forestal, por su parte, está en pleno centro de Santiago, está adosado al Bellas Artes, y después, digamos, de algunos años de estar proponiendo, digamos, que se unieran los dos museos físicamente, se conectaran, eso se logró ya hace 2 años, y esto significa que estamos dialogando con el Bellas Artes y que el Bellas Artes dialoga con nosotros, ¿no? Y ahí se está produciendo, creo que, un fenómeno muy interesante y nuevo, Sí, ¿no? sí. 2 tipos de colecciones correspondientes a 2 épocas distintas, ¿no? Expresiones de arte contemporáneo en ambos lados, ¿no? En una parte se tensionan de una manera, en otra de otra, y eso es muy positivo, ¿no? Bueno, ahora los 2 edificios nuestros son patrimoniales. ¿En qué sentido? El del Parque Forestal es un edificio de 1910, hecho por un arquitecto francés que se quedó a residir en Chile, Emile Jacquier, ¿no?
y está totalmente dentro de los conceptos de arte museal de Francia, ¿no? Pero ese edificio no es un museo, no fue hecho para museo. Esa era la Escuela de Bellas Artes, fue la Academia de Bellas Artes que se va a transformar en Escuela de Bellas Artes, ¿no? Y cuando yo lo recibí, ese edificio había sido víctima de un terremoto feroz, el terremoto del 85, y no se había restaurado. ¿Por qué no se había restaurado? Un misterio, ¿no? Claro. Y seguía ahí, ¿no? Y iniciamos una campaña, ¿no? Y quien escuchó la campaña fue el presidente Ricardo Lagos, que gracias a quien pudimos refaccionar el edificio y ampliarlo, ¿no? En el sentido de recuperar espacios que se habían perdido por incendio, aumentar además la superficie exhibitiva por medio de una sala subterránea, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo eso nos sirvió para expandirnos, ese impulso para expandirnos a Quinta Normal, ¿no? Ahora, en ese edificio es relativamente apto para arte contemporáneo, ¿no? Las salas no tienen las amplitudes, no tienen lo que se llama la luz necesaria. Inversamente, Quinta Normal tiene muy buenos espacios, ¿no? Es más pequeño, ¿no? El del Parque Forestal tiene el privilegio y la ubicación en el centro de la ciudad, ¿no? Así es. ¿No? El otro podríamos decir que es más barrial, ¿no? Por una desatención a todo lo que significa todo ese conglomerado, ese barrio museal que hay ahí, ¿no? Ese barrio cultural, ¿no? Una desatención histórica que no puede continuar, ¿no? Y yo creo que ha llegado ya al límite. Nosotros estamos con 400 visitas diarias de público, ¿no? Claro. Eso significa que hay algo ahí que el Estado debe de mirar con un poquito más de atención, ¿no? Hay un parque maravilloso que empezó a ser trabajado en su actualización por nada menos que por Teodoro Fernández, el arquitecto más prestigioso de jardines, ¿no? Y quedó descontinuado, solamente la entrada se mejoró, ¿no? Bueno, ahí hay una desatención histórica que es muy grave, ¿no? Bueno, todo lo contrario, nosotros estamos en un lugar en ese sentido, en el Parque Forestal, más privilegiado, pero con un edificio, digamos, que no es suficiente. Yo me propuse recuperar el edificio patrimonial, porque yo estudié ahí, porque de niño yo jugaba en el parque, ¿no? Porque es un ícono de Santiago, y no podía dejar destruirse. Pero yo siempre he soñado con que Santiago se merece un nuevo edificio de Museo de Arte Contemporáneo. Patrimonial también, por concurso internacional, ¿no? Con todas las necesidades que el Museo de Arte Contemporáneo tiene, que es otro tipo de amplitud de sala. Hay arte tecnológico altamente sofisticado que hay que recibir, ¿no? Hay otro tipo de actividades que hoy día debe desarrollar un museo. Por supuesto. Y que en Chile estamos atrasadísimos, no lo hacemos, ¿no? Y eso afecta a los artistas nacionales, ¿no? Si no es una queja que me afecte a mí. Hay 17 escuelas de arte en Chile. Piensa 17. Supongamos muy críticamente, ¿no?, de que cada escuela tenga por lo menos 4 profesores artistas, ¿no? Suma. Que cada escuela, cada año, ¿no?, egrese 2 artistas, 2 nada más, ¿no? Lo que es un número mínimo, ¿no? Imagínate la cantidad de artistas que hay todos los años, ¿no? Y el Estado ciego frente a eso, ¿no? En la universidad estamos haciendo un esfuerzo por eso, ¿no? Pero también la universidad, con su autonomía y su reflexión crítica, es un ser peligroso para el Estado desde hace algunos años, ¿no? Entonces, digamos, se nos castiga y tenemos un presupuesto que no es suficiente para... Por supuesto. ¿No? Bueno, esa es la historia, o sea, pero bueno, la tarea del artista es pujar contra ese borde, ¿no? Y eso es lo que hacemos, en nuestra parte como directores de museo, ¿te fijas? De hecho, yo quería justamente, Francisco, agradecer a los directores de este circuito que han venido a Miradas, a invitar, a convocar, ¿verdad? Pues son héroes, ellos están antes que yo ahí, son héroes. ¿No? Imagina, el Museo del Juguete está despoblado porque no tiene seguridad y la colección fue retirada, ¿no? La Casa del Astrónomo se está arruinando, ¿no? Del primer astrónomo que hubo en Chile, que de hecho debía ser un museo, ¿no? El Museo de Ciencia y Tecnología existe gracias a la Universidad de Chile, que le está facilitando un local, ¿no? Bueno, es decir,
es lamentable todo lo que pasa Claro, ahí, ¿no? claro. El Museo de Historia Natural, que es un edificio magnífico, hecho por un gran arquitecto francés también, perdió la cúpula y ahí está, sin sombrero, Sí, ¿no? sí, qué pena. Bueno, yo creo bueno, reconozco que se han hecho cosas muy importantes, como el Museo de la Memoria y la Biblioteca de Santiago, Claro, ¿no? claro. Dos hitos, ¿no? Pero ¿y lo demás? No. Hay que seguir Claro, cuidándolo. exactamente, ¿no? Yo, Francisco, te agradezco y hemos dado justamente espacio para que la gente sepa, conozca este circuito maravilloso, lo siga visitando porque nosotros sabemos que es de verdad un lugar muy visitado por nuestros televidentes y por todo Santiago y además por los visitantes que pasan por Vayan esta a buscar ciudad. problemas. Todo lo que la actividad cultural es un problema. Claro que Vayan a sí. buscar problemas para llevarse para la casa. Ese No, sí. llévense para la casa los problemas. Si en la casa hacen falta los problemas, Claro. ¿no? Hay No que nos sirven para cuestionarse, salir sin duda. de ese otro problema, Sí. más doméstico, Más ¿no? doméstico, y irnos a claro, la pelea problemas con más. el papá. No, esto es más, hagan esta otra, hagan este otro problema, ¿no? Genial, me parece la invitación. Yo quiero entregarte este obsequio. Es un libro de un joven escritor que de verdad que este es el libro preciso para ti dentro de todos los que pudimos traer, porque sí, sin duda es un libro que hay donde hay unos cuestionamientos filosóficos maravillosos, es del joven Ítalo y se llama Abigarrado Espacio. Bonito nombre. A propósito de esas problematizaciones. Así es que es un regalo con el que queremos agradecer esta Gracias. visita tuya a nuestro programa Miradas aquí en Tendencias Es Prime. pariente tuyo, por lo que veo. Sin ¿no? duda, sí. Por eso lo recomiendo con tanta afición. Y yo creo que sí, Gracias. de hecho, Lo vamos a leer con atención. dentro de las descripciones, ahí tú te vas a dar cuenta que es bastante problematizador. Muchas gracias. Pues. Gracias, lo leeremos con atención. Gracias, Francisco, por esa invitación a problematizar todo, ¿verdad? Cuestionarlo, ir hacia buscar caminos y no aceptar con tanta facilidad lo que nos rodea. Gracias de nuevo a ti y a todos los directores de este circuito que presides. Se merecen hoy el máximo reconocimiento posible. Ellos están antes que yo. ¿no? Muy bien, gracias. Yo soy el más nuevo. ¿no? Sin duda, sin duda. Entonces, en ese barrio a pesar de que nosotros nacimos en ese barrio, nosotros nacimos en el lugar que ocupa hoy día el Museo de Ciencia y Tecnología. Claro. ¿no? Sí. Gracias, Francisco, y a ustedes los dejamos invitados a un nuevo programa de Miradas aquí en el canal 31. Los invito a visitar Tendencias TV, ¿verdad? Y revisar esta invitación, esta visita que de verdad nos honró esta tarde. Gracias, Francisco, y gracias a ustedes.